¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de DC8 Podcast, este podcast en el cual hablamos de tecnología, de sucesos que han pasado en la industria de tecnología y de la vida de las personas que son parte de, ¿no? El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Veloz, una persona que ahorita está fungiendo como tester en una empresa transnacional y el día de hoy es nuestro invitado. ¿Cómo estás, Carlos? No sé si nos podrías hablar un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero me escuchen bien, espero se encuentren bien. Sí, de hecho mi nombre es Carlos Veloz, trabajo como Software Quality Assurance Engineer en Wiseline. Es una empresa en la que he estado trabajando ya 8, casi 9 meses. He aprendido bastante, he podido incluso compartir algo del conocimiento de todo lo que está relacionado con el área de pruebas y tendremos una breve y interesante charla el día de hoy. Muchas gracias. Sí, aquí nos está acompañando Francisco Valdés. Hola, Frank. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Carlos? Sí, como ya sabrán, Francisco es una de las personas que está detrás de 18 Podcast, así que nos va a estar acompañando esta vez, ¿no? Y el tema de que vamos a tocar esta vez va a ser el tema de pruebas de software, también llamado como testing. Y no sé si nos puedas comentar un poco sobre qué es esto, Carlos. Creo que sí, y de hecho es una muy buena pregunta. De hecho, yo quisiera comenzar diciendo que se tiene como un concepto erróneo de lo que significa qué son las pruebas, ya que la mayoría considera que son solo ejecutar una serie de pasos y validar el resultado de esa serie de pasos. En realidad, pruebas en sí consiste en verificar que los requerimientos que se dieron al inicio se cumplen al final, dentro de todo el proceso, así como que la calidad del producto de software está de acuerdo a las expectativas que se establecieron al inicio. Entonces, como tal, QA, que a mí me gusta llamarlo más así, Quality Assurance, es todo un proceso y testing o pruebas es solo una tarea, la mera ejecución, por decirlo así. Sí, y realmente sucede más de lo que me gustaría aceptar. El hecho de que muchas veces se empieza un proyecto y al final del proyecto a veces ni siquiera se tiene el total de los requisitos que se tenían que cumplir, ¿no? Y pasa mucho que estuvieron cambiando durante el proceso y no se tiene como el lugar fijo en el que tiene que acabar el proyecto, ¿no? Que en este caso en ingeniería en sistemas y todo lo que viene siendo en esta industria se le llama el alcance del proyecto, ¿no? Aquí es donde vas a quedar. Y esa es una de las principales metas de un tester, ¿no? Comprobar Sí, que así el... es, precisamente. Sí. ¿Y, y cuál consideras tú que es la importancia de las pruebas de software del testing dentro de este mundo? Yo considero que un equipo que está bien armado debe de tener, o sea, debería ser un equipo de 5 o 7 personas y entre ellos debería de haber un tester, no solo como mencionaba, para que se encargue de ejecutar una serie de pasos y comprobar el resultado, sino también de involucrar a esta persona junto al resto del equipo desde fases muy tempranas en el análisis, diseño, implementación y más que nada la entrega del producto final, ya que, por ejemplo, entre más pronto un tester pueda comenzar a validar incluso un bosquejo de lo que queremos diseñar, ya podemos comenzar a tener estas sesiones de retroalimentación, identificar posibles errores y la verdad es que entre más pronto se detecten y se arreglen esos errores, es mejor para el proyecto, no solo en términos del tiempo que le toma liberar el producto, sino incluso de los costos. Así es. Sí, y dicen mucho por ahí que el tester es como el enemigo del programador, ¿no? Que es el que le regresa, por así decirle, el trabajo cuando no está bien. Sí, también, eso a mí me gusta abordarlo también como uno de los mitos que se tiene, como que el dev y el tester son enemigos, ¿no? Pero pues no, o sea, el tester en sí
una forma súper simplificada de describir su trabajo, muchos lo asocian con es aquel que se encarga de romper el sistema, cuando en realidad, en otras palabras, él se encarga de identificar vulnerabilidades, checar que los requerimientos se cumplen de inicio a fin, que el producto tiene la calidad que espera el cliente y que incluso trae un valor agregado, ¿no? Entonces, no es como tal una labor de destrucción, si queremos verlo de esa manera, sino que viene a complementar el trabajo de todas las áreas. Incluso hay otra frase que me gusta, usamos mucho en la empresa donde me encuentro. QA es tarea de todos, porque realmente no solo de la persona que hace pruebas es quien se encarga de la calidad del proyecto en el que estamos trabajando, sino que todos desde nuestro frente, desde las labores que hacemos, podemos hacer cosas que contribuyen a la calidad del producto. Sí, de hecho, yo como desarrollador, yo funjo principalmente como desarrollador. A veces es como ese típico de que tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que hice bien mi trabajo, pero aún así te da ese nervio de mandárselo a alguien más, ¿no? Y que sea aprobado porque, pues, eh, te- es parte del ser humano, ¿no? De el tener el miedo al rechazo, ¿no? Y que te rechacen esos cambios que tú hiciste. Y muchas veces en este caso me ha tocado trabajar con algunos desarrolladores que se molestan mucho con los testers. Que es como, ¿cómo te atreves a regresármelo? Es que, oye, amigo, ¿sabes qué? Está mal. En esta parte estás teniendo estos problemas. Y creo que a veces no se le da la importancia, ¿no? Así de que no, es que así es y quién sabe qué. Y intentan justificar en vez de, ¿sabes qué? Si esta es una vulnerabilidad, si hay un problema aquí, se tiene que resolver. ¿Y tú cómo consideras que también entra esa cultura, ¿no? Del testing? Para que la gente acepte esos cambios, ¿no? Que no pelee tanto con el tester, sino que lo considere más como un miembro del equipo de desarrollo. Bueno, más que nada partiendo de la premisa de que la calidad es responsabilidad de todos, yo creo que ya desde ahí cada uno de nosotros toma propiedad, o el ownership, como le suelen llamar, de lo que estamos haciendo, ¿no? Y si cada uno hace las tareas que le corresponden en el nivel que es necesario, por ejemplo, a nivel de developer, que su código venga con sus pruebas unitarias o que se hagan las validaciones no solo en local, sino en un ambiente específico para los desarrolladores. Y cuando ese código se promueve, ya estamos seguros y de hecho nos vamos quitando esa frase de sí funcionaba en mi local, ¿sabes? No sé por qué te está fallando a ti. Sí. Pero sí, o Sí. sea, son cuestiones también incluso de el nivel de comunicación que se tiene en el equipo. Eso también se suele asociar con la madurez del equipo. Tiene que ver mucho, por ejemplo, si el tester es la persona que se encarga de traer a la mesa, ¿no? Estos resultados y análisis del sistema en cuestión, tiene que ver mucho cómo comparte esa información con los developers, porque no se trata aquí tanto de señalar culpables, es decir, no es correcto usar frases como tu código no funciona o esta parte no sirve, sino es saber cómo comunicar de, oye, ¿sabes qué? La verdad es que el proceso no se sigue de la manera adecuada o el proceso no cumple con los requerimientos iniciales. Y también incluso algo que trae valores, si el tester o incluso alguien más del equipo trae algo como identifique que el error sucede en esta etapa o incluso notamos que es algo que no se había definido del todo hace una o dos iteraciones, ¿saben? Entonces, esta cultura de saber comunicar esos resultados, pedir esa retroalimentación, ese feedback de, oye, ¿cómo me estoy desempeñando? Para que la salud del equipo sea lo mejor posible. Yo creo que eso también contribuye mucho a la parte de QA en general. Sí, y también creo que una de las partes que no se tiene como bien identificadas dentro de un equipo de desarrollo es el alcance real que tiene un tester. A veces decimos, es que eso le corresponde al tester cuando no es su responsabilidad. O que dicen, es que eso no lo tenías que probar. No, es que también es mi responsabilidad, lo tengo que probar esta parte. Ejemplo, en donde tú estás, conforme a tu experiencia, tú cuáles has detectado como las responsabilidades implícitas que tiene un desarrollador de software y también las que no son implícitas, que tú dices, también puedo hacer esto como para aportar un mayor valor al equipo.
Algo que sin duda he notado mucho en el trabajo actual y en la empresa en la que me encuentro laborando actualmente es que ves cómo cada uno de los roles se asocia con los demás, como todos contribuyen y forman un producto. Es decir, no los ves como entidades aisladas que no sabes en qué parte entran o salen y no puedes como constatar su aportación al proyecto. Entonces, eso también yo creo que identificar que todos son como compañeros, que todos contribuyen al bienestar del producto que estamos entregando, eso sin duda ayuda bastante. Yo diría que incluso, si lo vemos así, y de momento solo hablemos, digamos, de dos roles, ¿no? Pero pues hay más. Y a grandes rasgos, dejémoslos como developer y como tester, aunque también hay muchísimas variaciones ahí. Pero sin duda, por ejemplo, para las dos personas, yo lo vería como necesitan checar que se siguen los estándares mínimos establecidos, es decir, si hay un estándar asociado al código que estamos utilizando, si hay mejores prácticas, checar porque seguramente no somos los primeros que queremos atacar ese problema de esa manera, entonces checar en la documentación, en la bibliografía, en internet, en algún otro foro, cómo atacaron otras personas ese problema para intentar aprender pues vamos de nuevo, esas lecciones aprendidas, ¿no? O sea, saber checar por dónde no irnos, qué consideraciones a nivel de seguridad o performance, incluso los dos podemos traer a la mesa. Más que nada también saber definir, como tú dijiste, justo el alcance de lo que estamos creando y hasta dónde se va a probar. Si la meta final es desarrollar un producto que se va a ir, no sé, a producción, y estamos estableciendo el MVP a cierto nivel, entonces tenemos que irlo atacando como por etapas. El desarrollador y todo el equipo de desarrollo va a ir generando y de manera incremental el producto, entonces el scope de pruebas al mismo tiempo va creciendo conforme el producto va iterando. Sí, y la verdad, creo que mucha parte de ahorita en las universidades que están, van a decir que, porque en otros podcasts he estado hablando también de la educación, como parte de la carrera, y van a decir cómo le tiro, pero creo que cuando estás en la carrera, muchas universidades te lo enseñan como si los roles de un equipo son como cajas negras, ¿no? Que tú no, nomás llegas a ti y no sabes cómo lo hace, ni por qué lo hizo, ni nada de eso, y sale su trabajo, pues. No hay esa interacción del equipo y creo que así te lo llegan a enseñar. Muy a métodos antiguos como el de cascada, ¿no? Que es el que dicen, es que ese está muy viejo, pero muchas empresas siguen manejando el método de la cascada. Y, y creo que, por ejemplo, Scrum, que ya he hablado antes con Frank, que es más como un estilo de vida, ¿no? Que es como más como ser parte de un equipo. Fomenta mucho la participación de un equipo y muchas veces tanto roles como analista, el Scrum Master, el tester, o el de QA, que no estén como de forma aislada dentro del equipo, sino que sean parte del mismo equipo. Y concuerdo totalmente contigo que las pruebas es responsabilidad de todos, ¿no? Y he escuchado que de hecho las pruebas pueden iniciar desde la parte desde que se ponen los requisitos del sistema, ¿no? Y es correcto, o sea, incluso desde que se tiene la historia a nivel de usuario, donde tenemos de manera muy general el cambio que se quiere hacer, y ya desde ahí podemos comenzar a hacer pruebas. Claro, o sea, a su nivel, ¿no? Y de acuerdo al material e información que tenemos disponible en ese momento. Algo que mencionas que se me hace muy importante es sin duda eso, o sea, cuando tú le preguntas a cualquier persona en lo general, cuál es la filosofía o el ciclo de desarrollo de una aplicación, te van a decir el clásico, ¿no? Que es análisis, diseño, implementación, pruebas y listo, ¿no? Liberar. Pero en sí, o digamos ya en la práctica, es cuando te das cuenta que hay distintas metodologías. Y no es que una metodología sea mejor o peor que otra, sino que cada metodología se adapta a las necesidades mismas de la empresa y las necesidades específicas del cliente. Y es, digamos, esa libertad, esa holgura que tenemos dentro del área de IT de adoptar alguna metodología y creer en ella para realmente
podernos comprometer como equipo, como una sola unidad, a entregar esa aplicación, ese cambio, esa mejora, lo que nos piden, en el menor tiempo posible y al mismo tiempo con la mayor calidad posible. Sí, de hecho, de estas metodologías antiguas, por ejemplo, la de la cascada que fue inventada en los setentas, si mal no recuerdo, pasaba mucho que recolectaban los requisitos, los requerimientos, se iban como 1 o 2 años, regresaban y ya las historias de usuario, lo que hayan, con lo que hayan definido, pasaba mucho que llegaban y ya no necesitaban eso, necesitaban otras cosas. Y parte de eso, pues también necesitaba una innovación, ¿no? Y ya entrando un poquito más, ya que vimos que lo que es un tester, eh, ah, ¿qué es un tester en sí? ¿Qué tipos de testing hay? Bueno, con respecto a los tipos de pruebas, podemos abordarlo de manera muy general en 4 grupos, que sería el testing de componentes o unidades, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Si nos enfocamos en la primera, que es las pruebas de componente, ¿qué es la unidad mínima que nosotros podemos probar? Pudiera ser alguna diagrama de UML, alguna unidad de código, alguna clase, por ejemplo, el módulo de alguna base de datos, alguna estructura de datos incluso. Eso sería a nivel componente, a nivel unitario, la menor unidad posible que tenemos en ese momento. Si pasamos a integración, una forma de verlo es cómo dos entes se están comunicando entre sí, cómo un módulo ya se comunica con otro o incluso con algún software de un tercero, ¿no? Entonces, dentro de pruebas de integración, podemos ya considerar en conjunto toda una base de datos, la infraestructura, APIs o microservicios. Para las pruebas de sistema, aquí ya estamos hablando de ya la mayoría de módulos, sino es que todos en su conjunto ya han sido liberados a una versión estable y ya pueden todos trabajar, ya podemos hacer pruebas que se les suele llamar de end-to-end, o sea, ingresa algo a nuestra aplicación que desconocemos qué es, ¿no? Y nos genera un resultado esperado. Entonces, para pruebas de sistema ya podemos considerar la aplicación en su totalidad, sistemas de software o hardware, sistemas operativos o como comúnmente suele llamársele el sistema bajo prueba. Ujú. Finalmente, las pruebas de aceptación son las pruebas que realiza el cliente sobre los cambios o sobre el producto que nos pidió. Es decir, ya una vez que el equipo de desarrollo trabajó, ya sea en un MVP, ya se hizo algún mantenimiento, un hotfix o lo que sea, el cliente define un equipo que va a probar esa unidad y son ellos que se encargan de validar a grandes rasgos que la razón por la cual ellos trajeron este cambio o mejora ha sido arreglado. Para los que nos escuchan, un MVP vendría siendo un producto mínimo viable, que es el producto mínimo que tú ocupas para que ya te genere valor. Por ejemplo, si estás haciendo una compra si quieres hacer algo que compre para comprar libros, o sea, el mínimo producto viable es poner libros y venderlos y que se realice la transacción. Y el otro concepto que comentabas, ¿cuál era? Creo que hay otro concepto. Pero bueno. Y bueno, la pregunta que te voy a hacer va a ser como de que, no manches, pero ¿por qué consideras que es la importancia de tener a alguien de QA en un equipo? Más que nada porque necesitamos comprobar, digamos, desde la premisa más básica, que es validar que el requerimiento se cumple. Y bueno, de nuevo, el requerimiento puede ser un cambio, algún mantenimiento o alguna mejora, ¿no? Dentro del sistema. Pero más que nada para asegurarnos que está todo de acuerdo a como nos lo ha solicitado el cliente. Me ha tocado trabajar
en proyectos anteriores, en empresas anteriores, donde no se tiene un tester y la verdad es que la mayoría de problemas suele ser bastante redundante, ¿sabes? Suele suceder mucho porque como nadie se encargó de hacer las pruebas, que como caemos mucho en mi local sí funcionaba, en este branch sí funcionaba y se perdió y ya nadie más hizo pruebas, ¿no? O alguien más subió sus cambios y eso rompió lo que estaba anteriormente funcionando. Es precisamente la parte por la que yo creo que aquí necesitamos un tester. Y no es que el tester se encargue, digamos, de todo en general, vuelvo a lo mismo. De la calidad de software nos encargamos todos. Entonces, todos desde nuestra trinchera podemos contribuir a tener un framework. Y por framework llamémosla este marco de trabajo extenso que cubra en su mayoría las distintas áreas o fases por las que va transicionando este mínimo producto viable hacia su meta final, ¿no? Es decir, si imaginémonos esto. Recuerdo mucho yo que en mi primer trabajo, yo inicié mi carrera incluso como un web developer, más que nada enfocado en la parte de front-end. Recuerdo que muchos de los tickets en ese entonces que me tocaba trabajar tenía que ver con el hecho de que nadie anteriormente probó los releases o las liberaciones de ese código que se estaban haciendo al ambiente de producción. Y solía suceder mucho lo que les acabo de comentar. Alguien subía cambios y se rompía todo el código que estaba anterior. Alguien subía sus cambios, pero en producción no funcionaba, ¿no? Entonces caíamos en escenarios bastante críticos y yo me quedé pensando en su momento, ¿por qué nadie se encarga como que de validar que eso no esté sucediendo, ¿no? Porque ustedes mejor que nadie sabrán el hecho de que una aplicación no esté funcionando a su manera óptima genera una pérdida monetaria increíble. Y ya no hablemos incluso del hecho de que todo el sistema en general no esté disponible, porque son pérdidas millonarias. Entonces, si regresamos un poquito a este escenario, que por qué es importante alguien de QA o que el equipo en general tenga ese mindset de eso en mente de que la calidad nos encargamos todos, podemos construir un framework bastante robusto que se encargue, y supongámoslo así al aire, de que tan pronto el developer esté escribiendo su código, se haga una validación de código estático, ¿no? Para checar funciones que no se utilizan, variables que no se utilizan o cosas que están mal referenciadas. Entonces, desde ese punto ya nos encargamos de que el código, al menos antes de que compile, esté limpio, ¿no? O sea, sea bastante presentable. Si nos apegamos a estándares de codificación para que en el dado caso de que nosotros o alguien clave dentro del equipo ya no esté disponible, podamos traer a otra persona del mismo nivel de expertise y esto no suponga un cambio bastante agresivo, no comprometa las fechas de los entregables que tenemos en mente. Igual, ¿no? Si incluso manejamos algún software controlador de versiones, setear ahí alguna configuración de que cuando el developer sube sus cambios, que se corran un par de pruebas del módulo de la unidad mínima en la que está trabajando el developer para checar que no se está rompiendo lo que él sube y al mismo tiempo, si eso pasa, ya comenzar con todo el esquema de pruebas que tenemos, ya sean pruebas de regresión, pruebas de sistema, smoke testing, functional testing, testing de requerimientos no funcionales, pero no en ese orden, claro, sino conforme a todo el esquema, a todo el mapa que tenemos para justo lo que dijiste, Enrique. Ir construyendo un producto desde el mínimo, pero irlo iterando. Que cada iteración vaya creciendo la funcionalidad sin comprometer la calidad del producto de software que estamos construyendo. Sí, de hecho, antes de iniciar ahorita el podcast estuvimos hablando un poco de eso, sobre el hecho de la importancia del producto mínimo viable, ¿no? Que realmente a veces aquí en México queremos sacar un producto entero, que es, bueno, vivimos en México y es donde lo veo, tal vez en otros lugares digan lo mismo. Y se me hace que dicen, no, es que ya hay metodologías que se han estado actualizando tanto de manera del negocio como de manera de gestión de equipos y ocupa sacar un producto mínimo viable, porque imagínate, sacas un proyecto que ya entero y que al final no te genere nada porque no hubo alguien que te lo quisiera comprar o que al tiempo
al tiempo se te haya dificultado, ¿no? Y no acabas el proyecto. Entonces, la finalidad de obtener el mínimo producto viable, pues son muchísimas, ¿no? Muchísimos beneficios que te da el hecho de que compruebas tu producto en un mercado, principalmente. Que si a nadie le interesa, pues tienes tiempo para echarte para atrás, ¿no? Y su inversión fue mínima. Te vas adaptando a conforme va evolucionando ese mercado. Le puedes estar metiendo nuevas cosas. Por ejemplo, Facebook no salió como lo conocemos ahora. Y hace 2 o 3 días acaba de cambiar su interfaz. Y, y creo que en todas esas partes, en todas esas iteraciones, el probar las cosas es bastante importante. Muy, muy importante. Y por ejemplo, aquí tenemos un líder técnico, de hecho, Frank. No sé si nos puedas dar tu opinión con respecto a las pruebas. Sí, Enrique. Bueno, tú que trabajaste en un momento conmigo, tú sabes que en un principio no hacíamos nada de pruebas, era puro desarrollo y presentaste al cliente a ver si lo acepta, o sea, directo a prueba de aceptación. Y ya una vez que me cambié de empresa y conocí a Carlos, y obviamente todo como se estaba manejando dentro de ahí, ya fue cuando entendí la importancia de las pruebas. De hecho, Carlos y yo tuvimos una buena relación como, bueno, developer y tester. También como amigos, ¿no? Pero este, él puede confirmar que yo hablaba mucho con él también, que me enseñara sobre testing y todo para entender mucho mejor cómo es que debía hacer todo el proceso y así poder entregar pues mejor software, hacer mejores pruebas, conocer bien las herramientas, etcétera. Sí, sí, sí me acuerdo de esa etapa en la cual no se hacían pruebas y iban directamente a producción. Ay, qué dolor de cabeza. Pero está bastante interesante. Y de hecho creo que hay muchísimas más pruebas, ¿no? Que han salido. Por ejemplo, algo que me ha estado interesando muchísimo en estos últimos años ha sido el pen testing. Ya son pruebas de seguridad. Y que hemos visto bastantes situaciones en las cuales un mal pen testing, pues literal le cuesta millones a una compañía. Y casos sobre eso, pues se ha visto, por ejemplo, el más reciente que fue de Zoom, que había gente que se estaba metiendo a los chats. Y eso, oye, o sea, ¿cómo se supone que es privado y que hay gente que se está metiendo, ¿no? O pues también te- en mi pensar era de que, oye, es que no, Zoom no es un sistema para que hagas tus reuniones de chavos, pues es para una herramienta que es principalmente para negocios, pero pues se estuvo usando, ¿no? Entonces, pues el alcance de las pruebas, pues van desde todo, ¿no? Y no necesariamente considero yo que deberíamos ser un tester para hacer pruebas, porque, o sea, como dicen, ¿no? Ese dicho, si ves que el niño es llorón, ¿para qué le pegas? Entonces hay que evitar el hecho de decir, oye, si ves que lo que tú estás haciendo va a comprometer la seguridad de tu aplicación o no va a estar funcionando bien, tienes que poner de tu parte, ¿no? No tanto porque también hay una manera de pensar que no me gusta, que es de que, ay, no me pagan para eso, o que creen que hacen lo suficiente para lo que trabajan y creo que no. No es así la cosa, sino que también hay que poner de nuestra parte para apoyar, ¿no? Al equipo de la mejor manera, porque al fin y al cabo somos un equipo y lo que haga uno nos afecta a todos. Y, y dentro de tu experiencia, Carlos, ¿tú cómo has visto la aceptación que ha tenido conforme al progreso que has tenido como desarrollador? ¿Cómo has visto tú la aceptación entre equipos nuevos y equipos ya desarrollados conforme a la aceptación de un tester? Digamos, en general me ha tocado como los dos esquemas, ¿no? Trabajar en equipos que ya están constituidos y ya conocen lo que es un tester y ya incluso lo esperan, ¿no? Junto
en comparación con otros equipos en los cuales no conocen nada de pruebas. Entonces, si a mí me preguntas, ya cada vez es más y más la aceptación de gente que sabe que se tiene que hacer pruebas. Es decir, para esos equipos en los que yo he visto donde no se cuenta con un tester, me he llevado la grata sorpresa de, oye, ¿sabes qué? Me puse a investigar de esto, sé que no es mi fuerte, pero ya construí este framework para correr las pruebas de manera automática. O ya tengo identificado los flujos que sé que son clave para que la aplicación, siempre que hagamos cambios, se tienen que perdón, para corroborar que la aplicación está funcionando al 100, ¿no? Entonces, desde ahí ya te empiezas a dar cuenta cómo la gente, los developers suelen notar esto, ¿no? Suelen notar esos componentes importantes, ya empiezan a tener como estas bases o principios de pruebas. Para la gente que ya, para estos equipos de desarrollo que ya han trabajado con testers, ya incluso dependiendo del nivel, ya pudieras comenzar a categorizar. Es decir, de manera general, dentro de los testers, dentro de la gente de QA, tenemos gente que se encarga de hacer las pruebas de manera manual en sus diferentes esquemas y gente que se encarga de hacer las pruebas de manera automatizada. Ya quizá más adelante comentaremos un poquito cuál es la diferencia entre manual y automatizado, pero la bondad que nos da ya tener un tester dentro del equipo es que él ya trae o debería de traer toda esta metodología de pruebas, saber cuándo probar, saber cuáles son las pruebas estáticas contra las dinámicas, poder identificar rápidamente esos flujos que son claves al negocio. Es por eso también que el tester, digamos, no es solo una labor que se encarga, que recae solo en sus hombros, sino, por ejemplo, como mencionaba Frank hace un momento, es importante que tengan una buena sinergia de developers y testers porque te permite entender más a profundidad el sistema que estás creando. O sea, para mí eso es clave, indistintamente del rol en el que estés. Si tienes en mente cómo funciona la aplicación en la que tú estás trabajando, cómo se comunica con terceras partes, ¿no? Con otros softwares incluso, cómo la descompones a nivel de módulos y conoces cada uno de los detalles generales e importantes que constituyen tu aplicación, tú ya te das cuenta de que es, es, es crítico, ¿sabes? Tener esta parte, este mindset de pruebas para corroborar que al menos debas de tener cierto porcentaje de tu aplicación funcionando a ese nivel, porque sabes que si la calidad cae menor a ese nivel, empiezas a comprometer las operaciones de tu negocio. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que comentaste sobre pruebas automatizadas, ¿cuál es la diferencia de lo que comentabas? ¿Por qué son necesarias este tipo de pruebas a comparación de que pues dicen, es que yo nomás le doy clic aquí, que regularmente piensan que es eso, que es solo darles clic a hacer pruebas, pero también están este tipo de pruebas, ¿no? ¿Qué es Sí, esto? de hecho, es justamente lo como comentaba al inicio, que un mal concepto que se tiene sobre los testers es que ejecutan los test cases, que son una serie de pasos para validar un resultado, ¿no? Y la verdad es que va más allá de eso, o sea, eso, si a mí me preguntas, eso es una tarea, y es una tarea que cualquier persona podría hacer. Entonces, si checamos qué es lo que hace un tester, que, bueno, ya mencionamos que se encarga de validar la calidad del producto de inicio a fin en cada una de sus diferentes fases, tenemos dos tipos de testers, ¿no? El que hace pruebas manuales y el que hace pruebas automatizadas. Primero comencemos con la parte manual. Yo considero que es bastante importante para cualquier tester, incluso más para alguien que se diga ser un tester automatizado o un Software Developer Engineering Test. Nadie te puede venir a decir, yo sé de pruebas automatizadas, yo soy un SDIT, pero nunca en mi vida hice testing manual. Porque el testing manual, digamos, es como la base, o sea, inherentemente en tu sistema, por muy sofisticado que esté, por muy a la vanguardia que lo hayan configurado y optimizado, no te puedes deshacer del componente manual, siempre va a estar ahí. Incluso, por ejemplo, el User Acceptance Test, el que les mencionaba hace un momento, que era las pruebas que se encarga de hacer el cliente para validar que los cambios satisfacen cada una de las condiciones que ellos nos hicieron, usualmente son testing manuales, son pruebas de yo quiero checar este flujo de negocios y vamos aterrizándolo en un escenario, ¿no? Yo quiero validar que puedo
agregar zapatos a mi carrito y completar el proceso de compra y que al finalizar se me envíe mi número de orden a mi correo, ¿no? Eso sería como a grosso modo, cómo se describen los test cases de una prueba manual, que es usualmente lo que se suele hacer en UAT. ¿Por qué está la necesidad o cuál es entonces la gran diferencia con alguien de pruebas automatizadas? Algo que es clave es el tiempo. Es decir, en, en equipos de desarrollo donde solemos manejarlo como un prototipado o que partimos de un MVP y de manera incremental se van agregando nuevas funcionalidades y características al producto, estarán de acuerdo que al inicio las pruebas se pueden hacer a mano, ¿no? Y pues va, ¿no? Está bien padre. Pero, ¿qué sucede cuando ya el número de funciones son muy grandes, ¿no? ¿Qué sucede cuando ya hacemos cambios que les gusta? Cada 2 semanas liberamos una nueva funcionalidad a la aplicación. Entonces, si tenemos en cuenta que después de los cambios se hace un smoke testing, que un smoke testing es validar las funciones clave de nuestro producto de software, que después de eso vienen algunas pruebas de sistema, algunas pruebas de regresión, más las pruebas de UAT, se darán cuenta que ya el tiempo no nos alcanza para una jornada laboral sana, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros comenzamos a investigar por la parte de pruebas automatizadas, cómo puedo yo eficienciar, optimizar el tiempo que tengo disponible, ya caemos en investigar qué framework, qué tecnologías puedo incorporar yo como tester al proyecto que estamos desarrollando sin que comprometa la seguridad y el performance del producto final. Entonces ya aquí comenzamos, por ejemplo, las pruebas unitarias, se darán cuenta, como mencionamos hace un momento, son pruebas que sí se encargan de ellas los developers, pero ya son validaciones en código que realmente ellos ya no tienen que correr nada manual. Y entre más robusto sea el número de pruebas unitarias, más robustos hagan de cuenta que estamos cimentando las bases de una pirámide. Entre mayor granularidad tengamos, entre mayor número de pruebas a nivel unitario tengamos, estamos constituyendo una base sólida para el framework que estamos creando. Entonces ya a partir de ahí nos podemos enfocar en pruebas automatizadas de end-to-end, que era este ejemplo de comprar unos zapatos en el carrito, pruebas de sistema para checar algunos otros flujos o funcionalidades claves que tenemos dentro de la aplicación. Incluso ya pudiéramos incorporar pruebas de performance. A mí me gustaría que, no sé, entre que doy clic en el botón de checkout a que me llega el correo, pase menos de un segundo, ¿no? Entonces ya empiezas a trabajar en tu backend para que esas condiciones se cumplan. También para checar como las diferentes respuestas, vaya, si el producto que tú buscas no está disponible, si hay alguna oferta, toda esa variedad de escenarios ya los puedes ir comprobando de manera automatizada. Entonces tu testing ya puede ir más centrado, justo como lo que mencionabas hace un momento, que el pen testing, aunque esto es algo que se encarga un equipo de seguridad ya muy especializado, ya incluso es alguien fuera de nuestra compañía, pero ya podemos nosotros enfocarnos en traer una calidad o un valor agregado fuera de lo que nos habían solicitado al inicio. Así es. Y por ejemplo, a mí, bueno, este podcast de alguna manera intento como integrar a la gente que no sabe de mucho de estas áreas de sistemas y todo eso para que entren, ¿no? Que sean parte de este mundo porque sabemos que es de las pocas carreras que después de esta recesión va a ser una que va a seguir dando frutos. ¿Por qué? Porque por muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la pandemia que está ahorita en este 2020. ¿Y tú cómo consideras tú que son como los requisitos mínimos como para decir, oye, ya puedo encontrar un trabajo como de tester muy básico? Yo ¿Qué es lo? consideraría, Ajá. yo consideraría que lo inicial es revisar, perdón, las certificaciones que están disponibles en el mercado. Por ejemplo, una certificación que es base para la mayoría de testers y que quiero hacer como la mención de también estadísticamente no es necesario que tengas la certificación como para validar tus conocimientos como tester, es la de ISTQB a nivel de Foundations. Es decir, tenemos
este instituto, esta entidad de Estados Unidos que se encarga de validar las pruebas de software. Entonces, ellos te dan los conceptos básicos que alguien dentro del área de pruebas de IT debería de saber. Por mencionar algunos, te mencionan qué es un tester, el mindset que deben de tener developers y testers, cuáles son los 7 principios básicos de las pruebas, los diferentes niveles de pruebas y tipos de pruebas, cómo se hace la administración de las pruebas, es decir, la parte del reporteo, la parte de integración de todos estos ambientes de pruebas, cómo cada uno de ellos se complementa. Entonces, esta certificación, por mencionarla, a alguien que está interesado en comenzar su carrera como un tester, le da toda la base teórica que necesitan saber para identificar perfectamente lo que hace un tester y salir de este mito de que uno, el tester no hace código y dos, de que el tester solo se encarga de una función muy, muy específica, ¿no? De ejecutar estos test cases y checar el resultado. Ya entonces, si eso lo complementamos con, porque bueno, es lo que yo creo que el desarrollo esperado. Ya alguien que tiene como todo este conocimiento teórico de que diga, ok, yo ya sé que es un sistema de software, los diferentes tipos de pruebas y demás, ¿no? Entonces, muchas de estas personas suelen caer al inicio en aplicaciones que se encargan de grabar o simular las acciones de un usuario para después repetirlas. Es decir, Selenium IDE, no sé si la conocen o la llegaron a escuchar alguna vez, en su momento fue una aplicación o un plugin de Mozilla Firefox que se encargaba de, nosotros le dábamos clic a un botón de grabar, tú iniciabas sesión en Facebook y luego le dabas clic en salir y te generaba un script muy, muy básico que sería una serie de acciones que ya se corrían de manera, pudiéramos decirle pseudo automática, ¿no? Porque tú ya podías darle play a ese script y tú ya sabías que iba a abrir Facebook, iba a meter tus credenciales, loguearte y salir. Ujú. Pero si ya quieres caer y eso solo por mencionar un ejemplo de aplicaciones que se les suele llamar graba, record and play, que es graba y luego reproducimos. Pero ya de aquí, si alguien tiene como esa curiosidad también de abordar, oye, ¿cuáles son los lenguajes de programación que se están moviendo en este momento, ¿no? Digamos, para el área de pruebas es básicamente JavaScript y Python. Si tú manejas JavaScript, no sé, yo estoy seguro que ya con eso puedes moverte en el 80% de los otros frameworks de testing que ya existen en el mercado, ¿no? Y ya incluso así de poco a poco, incluso interactuando con otros testers o con otras personas como Frank, que ya le ha tocado hacer pruebas, pero no significa que él sea un tester, sino que él ya tiene ese mindset de traer calidad al producto que está generando. E incluso empiezas a explorar, perdón, sobre tecnologías, metodologías, herramientas ya muy específicas en otros lenguajes. Ya quizá incluso si alguien que nos esté escuchando que le interese saber, no sé, yo me quiero especializar en system testing, ya pueden incluso adentrarse más a ese nivel de detalle. Por ejemplo, por mencionar dos rubros muy, muy específicos, security testing y performance testing, eventualmente van a llegar a tener un crecimiento muy, muy exponencial, porque por dar un ejemplo, si recuerdan, hasta antes de la pandemia nosotros podíamos entrar a YouTube y reproducir videos casi en 4K porque no había tanta demanda. A partir de la pandemia, y ya que la mayoría de personas se fueron a sus casas, la demanda por los servicios de Internet creció de manera exponencial. Entonces YouTube, para poder proveer a la mayoría, sino que a todos sus usuarios, un sistema estable, bajó la calidad de reproducción automática a 420p. No significa que, que esa sea la calidad a la que se reproducen todos tus videos, pero es la mínima a la cual ellos te garantizan que te pueden proveer un servicio. Y ya para terminar, ¿hay algo tú que hayas considerado que haya cambiado tu vida? Yo considero que es pues es una serie de pasos, vaya, porque como les mencionaba, al inicio yo comencé como un web developer, muy, muy enfocado en la parte del front, pero pues fue esta curiosidad de ver, oye, ¿por qué tanto trabajo es retrabajo? ¿Por qué estamos trabajando en cosas que otro equipo se supone que liberó, ¿no? Entonces ya empecé a checar, oye, debería de haber un pad de carrera que se encargue precisamente del área de pruebas.
Ese sería como uno de los puntos de inflexión que yo considero, ¿no? El segundo sería cuando ya adentrándose a la parte de pruebas y ya habiendo conseguido la certificación de ISTQB a nivel de Foundation, decido, ¿sabes qué? Yo en lo particular no me gusta hacer pruebas manuales, más que nada porque, y pongámoslo en un ejemplo, si tú le pones a una persona a hacer una tarea, lo más probable es que esa tarea en una única ocasión te la genere con el resultado esperado. Pero ¿qué pasa si a esa persona le pones a hacer la misma tarea una y otra vez n número de veces? Ya va a empezar a variar el resultado que te está dando, ¿no? Entonces esos resultados ya no son confiables. Partiendo de esta primicia es que yo decidí buscar, bueno, debe de haber alguna manera de automatizar. Vuelvo como a lo que mencionábamos hace un momento. No somos los primeros atacando este problema de esta manera. Y ya empezando a investigar, pues me doy cuenta del que existe toda esta rama que se les suele llamar testing automatizado, que es el automation tester, perdón, o el SDIT, Software Developer Engineering Test. Y entonces tú llevas checando, no sé, cuáles son los nuevos lenguajes que se están moviendo actualmente, ¿no? Como les mencionaba, JavaScript con Node, y ya incluso empiezas a ver, ok, ¿qué herramientas puedo incorporar yo a mi set de herramientas que tengo para la parte de pruebas? Ah, pues mira, Testcafe, Protractor, Cypress. Entonces ya en función, y esto tiene mucho que ver de la aplicación que estés trabajando, de la tecnología con la que haya sido desarrollada, tú ya puedes explorar, ok, este framework de automatización se adapta mejor o cubre mejor sus necesidades porque, seamos sinceros, no la misma solución aplica para todo el software que está disponible allá afuera, ¿saben? Entonces siempre hay que buscar cómo podemos adaptar el conocimiento que tenemos nosotros en función de las herramientas, necesidades y tecnología que está utilizando o nos está solicitando el cliente en ese momento. Muchas gracias por esa aportación. De hecho, últimamente he visto un podcast que es de un chavo que creo que se llama Creativo. Y él es ingeniero en software, pero ahorita está vendiendo libros y tiene su tienda en el Shopify y todo eso. Y tiene como el concepto de pruebas automatizadas, pero aplicada a su día a día. Haz de cuenta de que tiene un script en Visual Basic, en Excel, y ahora lo vi, que hace que el Excel que te da Shopify lo transforma a la estafeta o DHL que él tiene para enviar sus libros. Y es un proceso automatizado que tiene igual a editar video. Y es un Python como es un podcast y la cámara nomás es pónmela de este lado, pónmela de este. Y es un script en Python para automatizar la edición de video. Y está bastante interesante esa parte y dije, oye, es que básicamente eso es automatizar las cosas. La experiencia de un usuario, ¿no? Y dije, oye, esto se parece mucho en cuestión de lo que hace un tester, en una automatización, pero en el software, en un software especializado. Y como ya para cerrar, regularmente le digo a mis invitados si tienen alguna pregunta para mí. Y si no, algo que con lo que quisieras cerrar. Ok, bueno, realmente una pregunta no, pero sí más bien como el comentario de seguir continuando con el podcast. Ustedes más que nada, mejor que nadie saben que temas dentro del área de IT hay muchísimos. Entonces, por ejemplo, una iniciativa que ya pronto me gustaría estarles compartiendo, de momento se está desarrollando, pero si nos remontamos al tiempo cuando éramos estudiantes, ¿qué es lo que nos hubiera gustado saber sobre el mundo laboral, sobre el mundo de IT? Pues la verdad es que hay muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas dudas. La mayoría de estudiantes no saben o no pueden decidirse, vaya, por qué rama comenzar su carrera. E incluso les da como ese miedo de probar una y después saltar a otra. Entonces, yo creo o yo considero que a través de estos medios digitales, ya sea webinars, podcasts y la mayoría de documentación que existe disponible en Internet, es que se puede ayudar a romper estos mitos, se puede ayudar incluso a acercar este conocimiento o más que nada estas experiencias a nuevos usuarios, a gente que apenas está comenzando su carrera, lo cual que considero es yo bastante valioso. Ya
no sé, para mí ya sería muy grato cuando en el futuro me digas, oye, Carlos, ¿sabes qué? A partir de ese podcast que tuvimos, no sé, N tiempo después, ya conseguí un performance tester que nos vino a hablar de su experiencia en automation tester, alguien de frontend, alguien de backend, alguien, no sé, o sea, ya empezar como a complementar toda esta visión que tenemos dentro del mundo de IT, más que nada para identificar cómo cada uno de esos roles se va complementando con los demás. Y como mencionabas hace un momento, más que nada para saber que no estamos solos, ¿no? O sea, que nuestro trabajo no está aislado de los demás miembros del equipo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí como invitado. Y igual, Frank, el anterior podcast sí me hicieron algunos comentarios sobre por qué no comentó mucho el Frank. Y es como en estas ocasiones, como yo no conozco al invitado directamente, él me hace el apoyo de la conexión, ¿no? Con el invitado. Entonces, como muchos sabrán, en anteriores podcasts, Frank me ha estado apoyando tras bambalinas, por así decirlo, para que este podcast se haga día con día. Y dirán, solo es el sábado, pero realmente hago ciertas tareas durante la semana para traer todos los sábados este podcast a ustedes. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Frank, por estar aquí. Y igual, las redes sociales de Frank y de Carlos van a estar aquí abajo, por si quieren verlas, si nos están escuchando por Spotify. Igual voy a dejar ahí los enlaces. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos y tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muy buen fin de semana. Sigan siguiendo las recomendaciones de salud y síganos por LinkedIn.